Mi nombre es Francisco. Tengo 71 años y llevo en mi pecho más silencio que palabras. Pero hay cosas que, incluso en el pasado, todavía duelen como si hubieran sucedido ayer. Dime algo. ¿Qué harías si tu propia hija te mirara a los ojos y te dijera que o sirves a su marido o dejas la casa que tú misma has establecido? Es extraño, ¿no? Porque creamos, educamos, damos todo lo que podemos, pensando que el amor es una calle de doble sentido. Pero llega un momento en la vida en el que te das cuenta de que no todos ven lo que has hecho. Y cuando la ingratitud viene de la persona que más amas, parece que el mundo se derrumba en silencio. En este video, les contaré cómo llegué al punto de recoger mi maleta y salir de mi propia casa con una sonrisa en mi rostro, no de alivio, no de ira, sino de dignidad. Comprenderás cómo el silencio de un anciano puede ser más fuerte que cualquier grito. Y por qué, a veces, la mejor respuesta que podemos dar se va. Pero antes de sumergirnos en el corazón de esta historia, necesito que sepas una cosa. Ese día, cuando escuché a mi hija decir, con la frialdad de quien ha olvidado de dónde viene, o obedeces a Ramiro o te vas de esta casa, no lloré, sonreí, agarré mi vieja maleta de cuero y me fui. Y fue allí, en ese silencio entre la habitación y la puerta, que algo dentro de mí se despertó. Pensaron que me estaban echando, pero de hecho me estaban liberando. Pero todavía no sabían el precio que pagarían por cada palabra que dijeran ese día. Si estás aquí escuchando a este anciano, te pido una cosa. Acompáñame hasta el final de esta historia. Deja tu like, suscríbete, pero más que eso, quédate conmigo. Porque a veces solo necesitamos a alguien que escuche, alguien que entiende el peso de un amor que ha sido pisoteado. No digo esto para causar lástima. Te lo digo porque sé que hay personas del otro lado que han sentido este dolor. Y quizás, escuchando lo que he vivido, comprenderás que no estás solo. Tampoco es débil por haber amado demasiado. Fue un sábado hermoso, de esos en los que el cielo de Guadalajara es claro como un buen recuerdo. El sol entraba por las vidrieras de la habitación y dibujaba puntos calientes en el piso de cerámica. Regresaba del mercado, con bolsas pesadas en mis manos, bolillos frescos, fruta, un pequeño trozo de queso fresco del señor Armando, quien todavía pregunta por Clara cada vez que me ve. Entré por la puerta lentamente, tratando de no hacer ruido, como siempre lo hacía desde que me fui a vivir allí, en la casa que pagué yo mismo, pero que ya no tenía mi olor. En el interior, el sonido de la televisión era tan fuerte que incluso las bolsas parecían gritar cuando las apoyaba sobre la mesa. Ramiro estaba estirado en mi sillón, el que solía leer cuando las cosas aún estaban en orden, con los pies sucios sobre el nuevo cojín que le había regalado a Clara la Navidad pasada. Ni siquiera volvió la cara cuando me vio. Simplemente dijo, con esa voz suave e irrespetuosa, «Viejo, trae una cerveza, ¿no?» Por un momento, pensé que estaba bromeando, pero no. Era una orden. Una orden decía como si yo fuera un empleado invisible. Tragué saliva. No dijo nada. Fui a la cocina. Puse las frutas en el frutero. Escuché a Clara hablando por su teléfono celular, riéndose de algo que no involucraba a nadie en la casa. Pensé en comentar lo que dijo Ramiro, pero antes de que pudiera, volvió a gritar. ¿Y la cerveza? Clara salió de la cocina y me miró. Por un segundo, creí que me iba a defender, que él diría, «Papá, siéntate, has hecho demasiado hoy». Pero no. Simplemente se limpió la mano con el paño de cocina y dijo como alguien que le dice al perro que deje de ladrar, «Ayúdalo, papá. No hace drama». Me quedé quieto. El ruido de la televisión, la luz del sol en el suelo, el paño de cocina, todo parecía muy lejano. La miré y traté de entender. ¿Dónde me equivoqué? ¿Fue porque creé solo? ¿Fue por decir demasiado que sí? ¿Por no poner nunca un límite? La niña que solía llevar de la mano a la escuela ahora me miraba como si estuviera mirando una molestia. En ese momento, me di cuenta de que lo que me sostenía allí ya no era el amor. Era un hábito. Y un hábito maltratado se convierte en una prisión. Sostuve el banco de la cocina disimulando el ruido sordo. Ramiro se rió, sin mirarme, como si supiera que ganó. Y tal vez tenía razón, por ahora, porque lo que sentí no fue solo tristeza. Era algo más profundo, como si el mundo que construí para mi hija se hubiera vendido por unas pocas palabras y un sofá. Permíteme abrirte mi corazón ahora. ¿Alguna vez has sentido que lo has dado todo, pero aún así te has convertido en una molestia dentro de tu propia casa?
¿Alguna vez has tenido la sensación de que la gratitud se ha convertido en polvo y que tu presencia, una vez tan querida, ahora te molesta? Si alguna vez has sentido eso, escribe aquí en los comentarios algo corto, sencillo, algo como creo o lo he vivido, porque a veces solo necesitamos saber que no estamos solos en este silencio. Regresé temprano a mi habitación ese día. Me senté en la cama y miré mi maleta, el mismo bolso de cuero que llevé en mi luna de miel con Lupita. Pensé, es hora de usarlo de nuevo, pero algo me dijo que aún había más por venir, más palabras, más desprecio, y necesitaba ver hasta dónde llegaría su coraje para olvidar quién era yo, porque lo que no sabían es que cuando un anciano deja de justificarse, es porque ya ha comenzado a prepararse, y fue exactamente al día siguiente que todo ha cambiado. ¿Te imaginas lo que una hija podría decirle a su propio padre, con ojos firmes y corazón frío? Porque lo que vino después, nunca lo olvidaré. El día siguiente parecía como cualquier otro. El cielo despejado, el olor a café recién hecho, los pájaros haciendo ese delicioso ruido en los árboles del patio trasero. Pero dentro de esa casa, algo pesaba. Era como si el aire se hubiera espesado. Y ya sabía, en el fondo, que ese sentimiento no era en vano. Ramiro pasó la mañana con resaca, tumbado en el sofá como un rey perezoso, dando órdenes con el mando a distancia en la mano. Y yo, como siempre, evito el conflicto, trato de mantener la paz. Limpié el balcón, regué las plantas, organicé los paños de cocina de Clara a su gusto, pero nada de esto parecía suficiente. Nada lo fue. Ya cerca de la hora del almuerzo, comenzó a bromear. Primero con bromas, luego con sarcasmo. Y, finalmente, con un grito seco, borracho de desprecio. Aquí no hay lugar para un anciano que cree que es el dueño. Su voz cortó el aire como una navaja. Toda la casa pareció detenerse. Incluso los pájaros afuera se quedaron en silencio. Me di la vuelta lentamente. Lo miré. No dijo nada. No quería dar el sabor. Y fue entonces cuando apareció Clara, con el paño de cocina en mis manos, mis ojos apagados y mi boca lista para enterrar todo lo que había hecho hasta ahora. Habló despacio, como si hubiera ensayado. O ayudas a Ramiro y haces lo que te pide, o puedes empacar tus cosas e irte. ¿Sabes cuando escuchamos algo que el corazón se niega a aceptar? Eso fue todo. Por un momento, pensé que había entendido mal, pero no. Ella repitió, con la misma frialdad. Miré a Clara, y busqué a la niña que me estaba haciendo dibujos con crayones, el que me abrazó fuerte el primer día de clase, la que lloró en mi pecho cuando su madre se fue. Pero esa chica ya no estaba allí. Lo que permaneció en su lugar fue una mujer que me vio como una molestia, como un peso, como algo que, si pudiera, pondría en la calle sin mirar atrás. Y ahí, en ese momento, me di cuenta. El amor que planté, lo habían arrancado con sus propias manos, sin previo aviso, bruscamente. Le di la espalda. Fui a mi habitación. Cada paso pesaba como una piedra en el pecho. Abrí el armario. Tomé la maleta de cuero que no había visto la luz desde mi luna de miel con Lupita. Todavía olía el recuerdo. Puse pocas cosas. Un abrigo, unas camisas, el cuaderno donde escribo mis pensamientos, y una vieja fotografía de nosotros, con Clara en nuestro regazo, todavía un bebé. Cerré la cremallera lentamente, como si cerrara un capítulo. En la sala de estar, los dos estaban en silencio. Pasé junto a ellos sin decir nada. Solo con una mirada fija. No dijeron nada. Ni siquiera intentaron detenerlo. Ni siquiera un padre, espera. Nada. Salí por la puerta con el sol en la cara y el alma desgarrada, pero con la columna vertebral erguida, porque lo que me quedaba era dignidad, y aunque estaba lesionado, no iba a regalarlo. Tomé un taxi. El conductor ni siquiera preguntó por su destino. Simplemente me miró por el espejo retrovisor y dijo, «¿Está todo bien, señor?» Simplemente respondí, «Se va a quedar». Pero lo que ni él, ni Clara, ni Ramiro sabían era que ese anciano en el asiento trasero estaba a punto de mostrar de qué está hecho un hombre que pasó su vida en silencio, pero nunca olvidó lo que vivió. ¿Y qué hice después de salir de esa casa? Nadie lo esperaba, ni siquiera yo. El camino a Tlaquepaque parecía más largo de lo que era, quizás porque cada árbol que pasaba por la ventana se llevaba consigo un pedazo de mi historia. En el asiento trasero del taxi, con la maleta de cuero a mi lado, me quedé en silencio. No fue un silencio pesado, era un silencio total, lleno de recuerdos, de preguntas sin respuesta,
de toda una vida que parecía haber quedado en el espejo retrovisor. El conductor, un hombre joven, trató de iniciar una conversación. ¿Vas a visitar a alguien?, preguntó. Simplemente negué con la cabeza. No tuve el coraje de mentir, ni el coraje de decir la verdad. Me dejé llevar a un pequeño hotel familiar, en una calle tranquila, donde nadie me conocía y nadie esperaba nada de mí. El dueño era un simpático caballero, viudo como yo, que me entregó la llave de la habitación con un «Descanse, señor. Aquí está tranquilo». Y lo fue. El primer día, me senté junto a la ventana con un simple café y vi el movimiento de la calle. Niños jugando, vendedores que pasaban con sus carritos, una señora barriendo la acera. La vida seguía afuera, mientras que el mío parecía suspendido. En el dormitorio, me senté en el borde de la cama y abrí la maleta. La ropa estaba allí, doblada a toda prisa, pero lo que más pesaba era la fotografía de Clara bebé en mis brazos y la nota escrita por Lupita en nuestra luna de miel. Serás el mejor padre del mundo. Me dolió leer eso. Me dolió porque fui lo mejor que pude. Pero parece que para ella no fue suficiente. Saqué de mi maleta el cuaderno negro, el que he estado escribiendo desde que Lupita se fue. En él, comencé a escribir todo. No para guardar rencor, pero no para olvidar. Cada detalle, cada palabra pronunciada, cada gesto de desprecio, era mi forma de organizar el dolor, para nombrar lo que sentí, porque en esa modesta habitación, con olor a madera vieja y el silencio de un convento, algo comenzó a cambiar dentro de mí. Por primera vez en mucho tiempo, no me sentí culpable. No sentí esa angustia de haber hecho algo mal, porque, por primera vez, supe que no fui yo quien cometió un error. Me sacaron de mi propia casa, no porque hubiera hecho poco, sino por haber hecho demasiado. Y me di cuenta allí, entre esas paredes neutrales, que la bondad ilimitada se convierte en una invitación a ser pisoteada. Ese amor dado sin criterio se convierte en moneda barata en manos de quienes no conocen el valor de las cosas. El dolor de haber salido por la puerta como un extraño todavía estaba aquí, atascado en mi garganta, pero ella vino con una calma diferente, como si todo tuviera que suceder exactamente así para que me despierte, y fue allí, mirando el techo blanco y escuchando el sonido lejano de una vieja radio tocando boleros, que comencé a preguntarme qué más habían hecho con lo mío, sin que yo lo sepa, porque si pudieran echarme, ¿qué más podrían estar escondiéndome? La respuesta llegó antes de lo que imaginaba. Esa noche, después de otro café amargo tomado lentamente, volví a abrir mi maleta. Dentro estaban las únicas cosas que aún me pertenecían realmente: ropa sencilla, mi cepillo de dientes gastado y un maletín de cuero con papeles viejos y fotografías descoloridas. Me senté en el borde de la cama, con el cuerpo cansado pero la cabeza encendida, como si todo lo que había guardado durante años quisiera salir de una vez. Tomé las fotos, uno por uno. El primer cumpleaños de Clara, con ese vestido rojo que Lupita cosió a mano. Graduación de la escuela secundaria en Zapopan. Yo era quien pagaba cada centavo de esa escuela privada. Recuerdo la inscripción hasta el día de hoy. Casi vendí el auto para conseguirlo. Pero lo hice. Siempre lo logré. Tenía una foto de ella con su primera computadora, que hice en 2 entregas ajustadas. Luego vino la universidad. Los libros de medicina no los leyó porque cambió de curso en el medio. Nunca me quejé. Ni siquiera cuando tuve que trabajar medios turnos adicionales en el banco para completar las tarifas mensuales. La boda entonces. El matrimonio. Pagué por el buffet, el vestido, el salón. Estuve endeudado durante casi 2 años. Pero lo hice. Y después de la fiesta, todavía entregué la llave de la casa que compré a su nombre. Lo hice sonriendo. Él dijo: empieza bien. Como si el amor de un padre siempre dejara espacio para que el otro brillara. En ese momento, pensé que estaba asegurando su futuro, que estaba plantando seguridad. Pero hoy esos recuerdos duelen, porque ahora sé que todo eso se ha borrado con un «o obedeces o te vas». Tomé mi cuaderno negro, el que he llevado desde mi juventud, y comencé a escribir, no por venganza, sino porque necesitaba organizar mi dolor. Escribí cada cosa que hice por ella, los valores, las exenciones, las veces que dejé de comer fuera, comprar una camisa nueva, irme de viaje. Nunca tuve un auto nuevo. Nunca compré nada para mí sin pensar primero en ella. Escribí todo, como un contador de almas, no para demostrarle nada a nadie, pero como el corazón también necesita memoria,
De lo contrario nos volvemos locos. Y mientras escribía me di cuenta, quizás mi mayor fracaso fue este: amar demasiado sin enseñar el valor de las cosas. Eso es todo. Tiene un precio. Estoy aquí abriendo mi corazón, contando mi historia sin ocultar las partes feas. Si estás escuchando, con calma en tu pecho, deja un me gusta en este video y suscríbete al canal. Todavía tengo muchas cosas reservadas para contarte. Y mira, a veces contar es todo lo que tenemos que evitar que colapse para siempre. Pensé que mi historia estaba allí, pero poco sabía que, incluso lejos de la casa, todavía estaban tratando de tomar lo que era mío. ¿Qué descubriría días después? Me haría entender que ser expulsado fue solo el comienzo de la traición. Esa mañana, me desperté más temprano de lo habitual. El cuerpo seguía pidiendo una cama, pero la cabeza estaba iluminada, firme. Me levanté, bebí un café negro en la taza de vidrio, como siempre lo hacía, y pasé un rato viendo cómo la ciudad se despertaba a través de la ventana del hotel. La gente pasa a toda prisa, los autobuses humeantes, las campanas de la iglesia al fondo marcando la hora. Pero dentro de mí era otro momento, un tiempo de decisión. Agarré mi viejo teléfono, me senté en la silla de madera y abrí la lista de contactos. Empecé con el banco. Hablé con Gerardo, un ex colega de la época de la agencia. Le expliqué, sin entrar en detalles, cancelar el pago automático de la hipoteca de la casa de Clara. A partir de hoy, esta responsabilidad vuelve a ella. Guardó silencio por un momento. Luego dijo: entendido, don Francisco. Luego llamé a la compañía de seguros del auto de Ramiro. Era ese Jetta usado que le encantaba desfilar como si fuera importado. El seguro estaba a mi nombre, ya que tenía un nombre sucio y no podía hacerlo por su cuenta. Cancelado, sin previo aviso, sin explicación. Luego ingresé a la cuenta bancaria a través de la aplicación. Tomé a Clara como usuario autorizado de mi tarjeta adicional, y también cancelé los 2 límites de emergencia que estaban vinculados a su CPF. Uno por uno, corté todos los hilos invisibles que aún me ataban a esa casa. Cada toque en la pantalla, cada confirmación de cancelación, era como sacar una espina del pecho. No por venganza, sino por el bien de la higiene del alma. Hice todo con calma. No grité, no envié un mensaje, no llamé a la puerta de nadie. Simplemente lo corté, como uno corta una rama seca para salvar el árbol. Y lo más curioso es que, en los primeros días, el teléfono estaba silenciado. Ni un mensaje, ni una llamada. Su silencio era un reflejo de la certeza de que yo seguía siendo el mismo anciano sumiso. Pero ya no lo era. Después de unos 5 días, comenzaron a aparecer los primeros signos. Un cargo por correo electrónico. Un recibo de hipoteca vencido. Luego, otra notificación sobre el seguro cancelado. Al 6.º día sonó el teléfono. Era el número de Clara. Miré, pero no respondí. En el 7.º, Ramiro se encendió. Yo tampoco respondí. Las llamadas comenzaron a llegar en diferentes momentos. Mañana, tarde, noche. A veces venían 2, 3 veces seguidas. Pero solo miré. Su mundo, sostenido por un anciano cansado, comenzaba a temblar. Y yo estaba allí, tranquilo. Por primera vez en muchos años tenía el control. No me sentí mal por eso. Me sentí limpio. Gratis. Clara, que siempre había usado mi paciencia como excusa para abusar, ahora sentía el peso de cada decisión. Y Ramiro, bueno, ese nunca me respetó. Solo se acercó cuando se dio cuenta de lo que podía ofrecer. Y ahora, sin seguro, sin crédito, sin muletas, tendría que caminar sobre sus propias piernas. No quise dañar a ninguno de ellos, pero tampoco iba a sacrificarme para mantener alejados a los que me escupían. ¿Y sabes qué es lo más curioso? Incluso con el corazón dolorido, me sentí ligero, como si finalmente se hubiera sacado una piedra de la garganta, porque a veces la única forma de protegerse es cortar. Y fue cuando pensé que había hecho todo lo que podía, que el teléfono volvió a sonar, y esta vez no fue un cargo. Era algo que nunca hubiera esperado, algo que puso en riesgo toda mi historia. ¿Te imaginas lo que sería descubrir que estaban tratando de tomar algo más que palabras? ¿Que estaban jugando con mis documentos? Porque eso es exactamente lo que sucedió. Mientras del otro lado la casa que pagué comenzaba a sentir los primeros vientos de desequilibrio, aquí en Tlaquepaque, algo dentro de mí comenzó a alinearse. Fue extraño. Después de tanto peso, estaba ligero. Empecé a caminar más. Salía del hotel todas las mañanas, sin prisas, como si ya no necesitara explicarme a nadie. Descubrí una pequeña calle encantadora con árboles de palo de rosa
y al final de ella había un pequeño café, con olor a pan dulce y café percolador. La chica del mostrador se llamaba Diana. Siempre me saludaba con un buenos días, don Francisco, y una sonrisa sincera. Me senté en la mesa de la esquina, con vista a la calle. Leí el periódico y me quedé allí, simplemente viendo pasar la vida sin prisas. Un día, en el café, escuché una conversación en la mesa de al lado. La voz era familiar. Volví la cara y vi a Arturo, un viejo colega de sus días en el banco. Me reconoció enseguida. «¿Don Pancho? ¿Eres tú?» Nos reímos, nos abrazamos. Le dije lo básico. Dijo que estaba pasando tiempo en la ciudad. Me miró con esa forma de quien entiende sin tener que preguntar mucho. Dijo que ahora trabaja con pequeñas empresas de la región, ofreciendo asesoramiento financiero. Y, sin ceremonias, dijo, «Si quieres ayudarme, solo dilo. Hay mucha gente aquí que necesita tu cabeza». Pensé que era una broma, pero no fue así. 2 días después, me llamó para echar un vistazo a los libros en un almacén de telas que estaba al borde de la bancarrota. Fui. Miedo, pero fui. Y allí, en medio de esos números desordenados, encontré algo que pensé que había perdido. La utilidad. Propósito. Lo escribí de nuevo, haciendo los cálculos. Ver caminos donde solo había deudas. Cuando me fui, el dueño de la tienda me apretó la mano con fuerza, con los ojos llorosos. «Me salvaste, don Francisco». Esas palabras me conmovieron de una manera que no esperaba. Regresé al hotel lentamente. Por primera vez en mucho tiempo, mi nombre sonó vivo. No como peso, pero como puente, como algo que podría ayudar. Y ese mismo día, en el café de la tarde con galletas de canela, Diana me dijo, «Señor, usted tiene la manera de alguien que lleva historias. Algún día debería escribir un libro». Sonreír. No respondí, pero por dentro, algo comenzó a cambiar, porque a veces, la vida ata un nudo tan grande que pensamos que nunca volveremos a respirar correctamente. Pero luego, de la nada, llega un respiro, y te das cuenta, eso aún no ha terminado. Todavía hay algo esperándote más adelante. Y mira, si has llegado hasta aquí, escuchándome, quiero pedirte una cosa. Quédate conmigo hasta el final, porque lo que está a punto de suceder es lo que lo cambia todo. ¿Y sabes lo más irónico de todo esto? Es solo que, mientras tomaba café con pan dulce, y sentí que el sol me golpeaba la cara de nuevo, Clara y Ramiro pensaron que iba a volver, que era solo una rabieta de anciano, que pronto llamaría a disculparme, querer hablar. Pocos sabían que las tornas habían cambiado, y los que se fueron con la cabeza gacha, ya no era yo. Pero fue entonces, en ese momento exacto de paz silenciosa, que sonó mi teléfono, y lo que escuché en esa llamada fue la mecha para que la verdad comenzara a aparecer. No tienes idea de lo que un yerno desesperado es capaz de decir, cuando empieza a perderlo todo, porque lo que dijo, todo cambió. Estaba sentado en el café, en la misma esquina de siempre, cuando vi pasar una cara familiar al otro lado de la calle. Entrecerré los ojos, me quité las gafas y volví a mirar. Era Javier. Trabajamos juntos durante casi 10 años en el banco. Siempre tenía razón. Uno de esos que sabía el nombre de cada cliente de memoria. Lo llamé. Cruzó sonriendo, me dio un fuerte abrazo, de esos que solo pueden dar los que compartieron hojas de cálculo y presión. Hablamos un poco sobre los viejos tiempos. Me dijo que todavía estaba haciendo análisis de crédito en una cooperativa cercana. Fue entonces cuando soltó, como si hablara de algo rutinario. Por cierto, hace unas semanas un tal Ramiro González intentó conseguir un préstamo allí. Dijo que la casa donde vive era una garantía, pero la documentación era extraña. Lo negamos en ese momento. Se sintió forzado. Mi cuerpo se congeló. ¿Ramiro González?, pregunté. Sí, un tipo arrogante, un poco perdido. Dijo que su suegro estaba ausente y que necesitaba resolver algunas cosas. Presentó copias, pero los documentos no coincidían. Pensé que era extraño, porque el nombre del propietario original era Francisco Morales. Pero eso está resuelto, ¿verdad? Simplemente negué con la cabeza. Sí, lo es, resuelto. Sonreí por fuera, pero por dentro sentí que me hervía la sangre. Eso no fue solo desprecio, no fue solo una falta de respeto. Era plano, fue un golpe de estado. No quería que me fuera solo por orgullo. Quería quitarse del camino para tratar de hacerse cargo de lo que construí con toda una vida de sacrificio. Regresé al hotel con las piernas temblando. Abrí mi carpeta de documentos. Tomé las copias de la escritura, el comprobante de compra, los registros a mi nombre. Todo allí. Clara lo sabía. Ramiro lo sabía. Y sin embargo,
Intentó. Busqué en cada periódico. Verifiqué fechas, sellos, certificados. Todo estaba limpio, legal, seguro. Pero el intento, dolió más que el ultimátum. Porque una cosa es ser rechazado. Otra es ser engañado por dentro, a tus espaldas, en la oscuridad. Me senté en la cama, con los papeles esparcidos a mi alrededor, y miré la fotografía de la casa. El mismo en el que vi a mi hija dar sus primeros pasos. El mismo donde enterré las cenizas de Lupita en el jardín. Esa casa no era solo una propiedad, era historia. Y ahora, intentaron sacarme incluso eso. Permíteme abrirte mi corazón por un momento. ¿Alguna vez has tenido la sensación de que confiar fue tu mayor error? ¿Que la persona a la que protegías con todo lo que tenías usó esta protección para darte el golpe más bajo? Si alguna vez has sentido eso, comenta aquí con una oración simple. Puede ser un «te entiendo», un «es verdad», un «sé cómo es». Porque hay dolores que solo podemos soportar cuando nos damos cuenta de que no somos los únicos que hemos pasado por ellos. Respiré hondo. Y allí, en esa sencilla habitación, entre papeles y silencio, decidí que ya no se trataba de tristeza, se trataba de justicia. No iba a devolver el golpe, pero no iba a fingir que no lo veía más. Lo que hizo Ramiro tuvo consecuencias, y esta vez lo iba a sentir, pero de la manera más inesperada, porque cuando un hombre como yo decide actuar, es en el silencio donde se venga. Pero lo que aún no sabía es que ya estaba tramando el siguiente paso. ¿Y qué haría a continuación? Pondría todo en riesgo. ¿Te imaginas hasta dónde puede llegar una persona cuando comienza a perderlo todo? Porque lo que hizo a continuación fue la gota que colmó el vaso. Temprano el lunes, tomé el autobús a Guadalajara. No quería ir en taxi ni llamar la atención. Prefería pasar desapercibido, como siempre lo hacía. Me bajé cerca de la antigua agencia donde había trabajado durante años y caminé hasta la oficina del doctor Echeverría, un abogado que conocía desde los días en que todavía vestíamos un traje de lino y nos dábamos la mano respetuosamente. Me recibió con esa mirada de alguien que ve algo serio incluso antes de escucharlo. Cerré la puerta, me senté lentamente, abrí mi carpeta de documentos y puse todo sobre la mesa. Escritura de la casa, extractos bancarios, copias de mensajes, el registro del automóvil a mi nombre y la cuenta del intento de préstamo con documentos falsificados. Estaba hojeando con calma, sin decir nada durante un rato. Cuando terminó, respiró hondo. Don Francisco, la casa es suya, está en tu nombre, con toda la evidencia. Están ocupando sin contrato, sin alquiler, sin ningún derecho legal. Podemos presentar una acción de recuperación, y sugiero que lo hagamos lo antes posible. Asentí, en silencio. Pero, continuó, tengo que ser honesto. Pueden intentar reclamar posesión adversa. Decir que han vivido allí durante años, pacífica y continuamente, como si la casa fuera suya. No se apegará a estas pruebas, pero lo intentarán. Lo harán difícil. Y cuando sienten que se lo están perdiendo, entonces mostrarán quiénes son realmente. Tomé mi bolígrafo y firmé los documentos. Eso fue todo. El proceso se inició. No fue por ira, fue por justicia. Por primera vez, no iba a permitir que me atropellaran. También fui a la estación de policía. El cacique Arturo, un viejo conocido, me recibió con sorpresa y respeto. Le expliqué la situación. Registré un boletín informando el intento de mal uso de mis datos. Todavía no era una queja, pero era una advertencia. Un récord que marcó el comienzo de la protección que antes solo esperaba que viniera de sus corazones. Regresé a Tlaquepaque ese mismo día. En el camino, el teléfono sonó sin parar. Blanco. Luego, Ramiro. Los ignoré a todos. Los mensajes también comenzaron a llegar. Primero ella. Papá, por favor responde, necesito hablar contigo. Después, lo siento, nos emocionamos. ¿Sabes que también es tu hogar? Silencio. Entonces el tono cambió. Ramiro. ¿Qué quieres, viejo? ¿Le vas a hacer esto a tu propia hija? Más silencio. Días después. Ya no puedo pagar nada. ¿Quieres vernos en la calle? ¿Vas a dejar a tu nieta sin hogar? Solamente. No tuvieron hijos, ni planes. Fue una mentira. Un intento desesperado de manipular un corazón que, durante muchos años, se dio por amor. Pero ya no. Por primera vez, el silencio habló por mí. Y el silencio, cuando viene con justicia, grita. Seguí yendo al café. Seguí ayudando a Arturo con los números. Diana me preguntó cómo estaba.
Y yo solo respondí, en paz. Pero adentro, había un frío diferente. Un resfriado que no era tristeza, era el enfoque, cautela, porque sabía, no iban a caer fácilmente. Y su próximo paso podría ser el más sucio. Y fue en una de esas tardes tranquilas, mientras miraba el movimiento de la calle y garabateaba pensamientos en mi cuaderno negro, que llegó una notificación del foro. El proceso había sido archivado. Pronto recibirían la primera citación. Esa casa, donde me enviaron como a un perro, ahora sería el escenario de algo que nunca imaginaron, justicia sin gritos. Pero lo que no sabía es que antes de que eso sucediera, Clara tomaría una acción que nunca pensé que tendría el coraje de hacer. Y esta actitud dolería más que cualquier documento. ¿Te imaginas lo que es ver a tu propia hija dar la espalda a la verdad? Y todavía tratar de culparte, porque eso es exactamente lo que hizo. Y lo peor, en público. 2 días después de que se presentara la demanda, era temprano en la tarde cuando la recepcionista del hotel llamó a la habitación. Su voz llegó contenida, como si supiera que lleva noticias delicadas. Don Francisco, hay una pareja aquí preguntando por ti, una mujer y un hombre. Dijeron que son su hija y su yerno. Me quedé en silencio por un momento. No les pregunté qué querían, solo dije, ¿puedes dejar que suba? Colgué, fui al espejo, me ajusté el cuello de la camisa, me lavé la cara y me senté en el sillón de la esquina. No tengo miedo, pero con firmeza. El tipo de firmeza que viene de adentro, cuando entendemos que ya no necesitamos explicarnos. Llamaron a la puerta. Cuando lo abrí, los dos estaban allí. Clara con los ojos llorosos, el cabello recogido de todos modos, y Ramiro, ese aire arrogante disfrazado de desesperación. Entraron sin preguntar. Miraron la habitación como si estuvieran viendo mi vida por primera vez. Pequeño, simple, limpio. Ramiro fue el primero en hablar. Todo esto que estás haciendo es por orgullo, ¿no? ¿Nos vas a dejar en la calle por la rabieta de un anciano? Clara trató de sujetarlo del brazo, pero él lo apartó. Seguí sentado. Ramiro, siéntate. No se sentó. Siguió caminando de un lado a otro, gesticulando. Siempre ha sido así, señor Moralidad, pero ahora ha cruzado la línea. La casa pertenece a tu hija. Tú lo diste. ¿Y ahora quieres quitártelo? Respiré hondo. Miré a Clara. Estaba llorando, pero había algo extraño en su llanto. No fue arrepentimiento. Era miedo. Miedo a perder la comodidad. Clara, dije, compré esa casa. Lo puse a tu nombre porque pensé que te estaba dando un regalo. Pero un regalo no es una deuda eterna. Me sacaste de allí, no solo con gritos, sino con el desprecio de quienes quieren borrar la historia de quienes construyeron todo. Trató de justificarse con la voz quebrada. Papá, nos emocionamos. También fue mi culpa. Debí haberte defendido, pero ya sabes cómo es Ramiro. Se estresa. Y me meto en el medio, no sabía qué hacer. Hice un gesto con la mano, con calma. Lo sabías, sí. Simplemente eligió no hacer nada. Y ahora que ha llegado el proyecto de ley, quiere compartirlo conmigo. Ramiro resopló. Te vas a arrepentir. Puedes escribirlo. Nadie te mirará con lástima cuando estés solo en una habitación como esta. Vas a morir aquí, viejo. Olvidado. Me puse de pie. Me acerqué, pero no enojado. Con lástima. Por primera vez, lo miré a los ojos y vi el vacío de alguien que nunca ha construido nada con sus propias manos. Y es difícil respetar a los que solo viven de lo que toman de los demás. Ramiro, ya has tratado de quitarme la paz, la casa, el nombre. Ahora intentas amenazarme con la soledad. Pero te diré algo. La soledad es realmente vivir rodeado de personas que solo te apoyan por lo que das. Y si crees que esto es un castigo, es porque nunca conocí el valor de estar en paz. Clara intentó una última apelación. Papá, por favor, podemos resolver esto sin un juez, sin papel. Te prometo que será diferente. Bajé la mirada. Tomé mi cuaderno negro y le entregué una página. Estaban todas las cantidades que gasté en ella desde que tenía 3 años. Cada escuela, cada libro, cada viaje denegado, cada regalo. Al final de la página, escribí una sola frase. Me diste un ultimátum. Ahora es mi turno de decidir. Ella lo leyó. Exclamó. Pero no pidió perdón. Solo repitió. No tenías que hacer eso. Y respondí, con calma. La justicia sigue su curso. Se fueron sin despedirse. Ramiro todavía dio una última mirada de desprecio. Clara miró hacia atrás, pero no lo hizo.
Cuando la puerta se cerró, me quedé en silencio durante unos minutos. Pero no era el silencio del dolor. Era el silencio de alguien que está completo. Si este pedazo de mi vida puede convertirse en un espejo o un abrazo para alguien, ¿me ayudará a llevarlo adelante? Dale me gusta y suscríbete aquí al canal. Esto hace más diferencia de lo que piensas, porque hay personas que solo necesitan escuchar una historia como esta para no sentirse locas por haber amado demasiado. Pero lo que pasó después de esa visita fue el verdadero comienzo de lo que yo llamo un punto de inflexión, porque lo que hizo Clara en las semanas siguientes mostró que la herida que llevaba era mucho más antigua de lo que imaginaba. Y entonces, lo entendí todo. ¿Sabrías perdonar a alguien que te guarda rencor por algo que ni siquiera sabías que habías hecho? Porque lo que me reveló más tarde me desarmó. Fue en una mañana cualquiera, una de esas en las que el sol golpea suavemente entre los árboles de la plaza, cuando me di cuenta de que algo estaba cambiando. Pero no estaba dentro de mí, estaba afuera. Fui al mercado a comprar algo de fruta y pan de bolillo, como lo hacía todas las semanas. La chica del banco, que siempre me atendió con amabilidad, hoy me miró de manera diferente, con los ojos de alguien que ya lo sabía. Le entregó las bolsas y dijo en voz baja, casi como si fuera un secreto: «No debió haber salido de esa casa, don Francisco. Eso no se hace con un padre». Simplemente negué con la cabeza. No respondí. Más tarde en el café, mientras me sentaba en mi mesa habitual, noté susurros. Un grupo de 3 señores, los que juegan dominó cerca de la acera, hablaron con el periódico en la mano. Dicen que su hija se volvió contra él por culpa de su marido, y todavía vivían en su casa. Uno de ellos señaló discretamente la barbilla en mi dirección, y el otro dijo: «Bueno, tiene razón. Eso es absolutamente correcto». Silencioso, pero con razón. Sonreí por dentro. Fue la primera vez que vi que la verdad ganaba voz, y sin que yo dijera nada. Lo más curioso es que estas palabras, estas pequeñas frases sueltas, comenzaron a aparecer en todas partes. En el grupo de oración de la parroquia, doña Estela, que siempre estuvo cerca de mi difunta esposa Lupita, me llevó a un lado. «Don Francisco, la ciudad está comentando. Nunca pediste nada, pero todos están viendo lo que te hicieron. El domingo, en la misa, el padre Luis hablará de honor y gratitud. Dicen que es para que alguien lo escuche». No dije una palabra. Solo le di las gracias. Porque lo que más me sorprendió fue esto. El silencio que tanto usaron contra mí, ahora se volvió contra ellos. Solo ahora. Era otro tipo de silencio. El silencio de la ciudad, que todo lo ve y todo lo susurra. Un silencio que protege a los que sufren y desenmascara a los que pretenden. Poco a poco comprendí que la justicia no siempre necesita ruido. A veces, el tiempo y la verdad expuestos en gestos, en miradas, son suficientes. Y eso era lo que estaba sucediendo. Cada calle por la que pasaba, cada banco de la plaza, cada fiel de la iglesia, todos parecían haber elegido un bando. Y esta vez fue mío. Pero no quería una fiesta ni aplausos. Lo que quería era paz. Pero la vida tiene una curiosa forma de enseñar. Cuanto más nos acerquemos a la verdad, más profundo profundizará. Y en uno de esos días, en el café, entre sorbos y sorbos, Diana me preguntó dulcemente: «Don Francisco, ¿se arrepiente de haber permanecido en silencio hasta ahora?» Pensamiento. Y le respondí con calma: «No, porque mi silencio no era cobardía. Fue una elección. Y la ciudad está demostrando que, a veces, los que callan, habla más fuerte. Y mira, si me has estado escuchando aquí hasta ahora, te diré una cosa: quédate conmigo. Porque el momento más difícil, el que realmente me hizo llorar, no fue cuando me expulsaron, ni cuando descubrí la estafa. Fue entonces cuando me di cuenta de que mi hija nunca entendió quién era yo. Y este entendimiento aún estaba por llegar. ¿Alguna vez te has sentido invisible dentro de tu propia historia? Porque ¿qué hizo Clara después? Me hizo entender que para ella, yo nunca fui el héroe. Yo era solo el apoyo. Y cuando se rompe el soporte, ¿qué queda? Era al final de la tarde cuando el teléfono volvió a sonar. Ya reconocí ese número como alguien que reconoce un perfume antiguo. Clara. Respondí en silencio, como siempre. Por otro lado, su voz llegó ahogada, temblorosa, como si luchara con su propio orgullo. «Papá, yo estoy embarazada». Me quedé en silencio durante unos segundos. Era como si alguien hubiera sacado el aire de mis pulmones. «¿Embarazada?», pregunté en voz baja. «Sí, y tengo miedo, muy asustado. Todo este estrés,
las deudas, el proceso. No sé si el bebé lo tomará. Por favor, cancele todo. Lo resolveremos más tarde. Pero ahora es otra vida involucrada, papá. El silencio se apoderó de la llamada. Ella lloró. Y yo cerré los ojos tratando de entender lo que estaba sintiendo. Un nieto. La idea atravesó mi pecho como una flecha dulce y amarga al mismo tiempo. Un nieto. Una nueva oportunidad para hacer todo bien. Pero al mismo tiempo, algo no cuadraba. Clara nunca quiso tener hijos. Dijo que el mundo era demasiado cruel, que necesitaba vivir antes de crear. Y ahora mismo, en medio de esta confusión, ¿se te ocurren estas noticias? Colgué diciendo solamente, lo pensaré. Y pensé toda la noche. Al día siguiente caminé hasta la clínica del doctor González. Había sido la ginecóloga de Lupita durante años. Era una mujer seria y discreta. Le expliqué que necesitaba una confirmación. No pedí el secreto. Solo pregunté, ¿mi hija, Clara Morales, ha estado aquí durante los últimos meses? El médico consultó el sistema. No, don Francisco. No hay consultas recientes con ese nombre. Ni siquiera programado. Le di las gracias y me fui. Su pecho era pesado como el plomo. Embarazo. Era una mentira. Un último golpe. Un último llamamiento. Usar la idea de un niño para tratar de doblegarme. Y fue allí, en la esquina de la clínica, donde me senté en un banco y vi pasar los autos. Pensé en la niña que estaba jugando con muñecas en la sala de estar. Pensé en la adolescente que lloró en mi regazo cuando tuvo su primer corazón roto. Y ahora estaba mintiendo con voz ahogada, para tratar de arrebatarme no un favor, sino una rendición. Permítanme hacer una pausa aquí, porque hay recuerdos que no pasan, ¿sabes? Se sientan en silencio, como cicatrices que a veces pican cuando llega la lluvia. ¿Alguna vez has experimentado algo así? ¿Algún recuerdo que parezca haber regresado con olor a mentira? Si es así, compártelo conmigo en los comentarios. Puede ser algo sencillo, pero te ha marcado, porque cuando compartimos la memoria, pesa menos. Regresé al hotel en silencio. Abrí mi cuaderno negro y escribí, con calma, 12 de septiembre. Hoy mi hija trató de hacerme renunciar a la justicia usando la idea de un nieto que no existe. El dolor es profundo, pero el amor sin respeto es una prisión. Y elegí ser libre. Cerré el cuaderno y salí a caminar. La ciudad parecía más ruidosa ese día. O tal vez fue mi cabeza. Diana me vio pasar y me saludó. No entré en el café. Necesitaba respirar. El corazón dolía, pero dolía de manera diferente. Era como si la decepción hubiera llegado a su límite. Y después de ese límite, algo más viene. Lo que solo entienden los heridos. La fuerza del fin. La fuerza de quienes finalmente aceptan que perdieron a alguien en vida. Y ahí es cuando todo cambia. Pero esa noche, algo inesperado sucedió. Se dejó un sobre en la entrada del hotel. Desconocido. Sin remitente. Y dentro de él, había algo que lo cambiaría todo. ¿Te imaginas lo que alguien desesperado es capaz de dejar como última carta? Porque lo que encontré en ese sobre era una prueba. Y era una trampa. El sobre olía a polvo y prisa. Era marrón, doblado en los bordes, como si hubiera sido manipulado por manos nerviosas. Lo abrí con cuidado, ya anticipando que no habría afecto en su interior. Llegaron copias, contratos vencidos, cargos, recibos de apuestas. Y una cosa me llamó la atención. Una ficha del casino de Guadalajara, con el nombre de Ramiro escrito a mano en una esquina del papel. 100,000 pesos. Otro recibo. 50,000. Deuda de juego. Pero lo peor no fue eso. Era la nota corta y seca al final. Tu yerno está cavando un hoyo que puede tragarse a tu hija. No había firma, pero el mensaje fue claro. Algún empleado o conocido suyo había visto más de lo que debería haber visto y decidió advertirle. Ese mismo día recibí una llamada de Arturo, un amigo de sus días de banquero, ahora abogado jubilado. Francis, tuve que llamarte. Un colega mío de la oficina de registro me dijo que Ramiro estuvo allí la semana pasada, preguntando sobre la posesión adversa. Quería saber cómo funciona. ¿Cuánto tiempo necesita vivir en una propiedad sin impugnación para poder registrarse a su propio nombre? Respiré hondo. 5 años, ¿verdad? Sí, pero pidió detalles. Con esa charla suave habitual, pero estaba claro que quería que pareciera que la casa era suya desde el principio. Cerré los ojos. Eso fue todo. Ramiro nunca amó a mi hija. Nunca quiso una familia. Quería tierras, consuelo, escritura de propiedad
Y Clara se utilizó, utilizado como una llave para entrar en mi vida, y ahora, como escudo para quedarse con lo que intentó robar. La ira me atravesó como una navaja, pero no fue un grito de ira, era de esos que arden por dentro, en silencio. Llamé nuevamente al doctor Echeverría y le pedí que programara una reunión urgente. A la mañana siguiente, mostré todos los documentos nuevos, incluido el sobre. Necesitamos proteger lo que queda, dije. Auto, inversiones, incluso la pequeña parcela de tierra en Tepatitlán donde planté jabuticabas con Lupita. Quiero que todo esté protegido. Nada más en riesgo. Él entendió. Comenzamos a trabajar en un plan legal detallado. Donaciones reversibles, testamentos con cláusula de inalienabilidad, bloqueo de acceso, y sobre todo, la aceleración del proceso de recuperación. Ya no era una cuestión de honor, era una cuestión de protección. Podía aceptar la soledad, pero no iba a aceptar que me robaran por dentro. En el camino de regreso al hotel, seguí pensando en su boda. Recordé la primera vez que conocí a Ramiro. Demasiada camisa planchada, una sonrisa demasiado amplia, historias demasiado buenas para ser verdad. Pero Clara estaba encantada. Ella dijo que él la hacía reír, que era diferente de los hombres complacientes de hoy. Era realmente diferente. Simplemente no dijo de qué manera. Ella no vio lo que yo vi. O tal vez lo hayas visto, pero eligió no ver. Me encantan las persianas, pero me faltan más las persianas. Y ahora fui yo quien pagó. La noche cayó con un viento extraño. Uno de esos vientos que sentimos en la parte posterior de nuestras cabezas y sospechamos que se avecina un cambio. Me senté en el balcón del hotel, mirando la calle vacía. Las luces del letrero del café parpadearon. Y me vino una pregunta. ¿Cuántas veces he sido generoso cuando debería haber sido firme? ¿Cuántas veces he renunciado a la razón para mantener la paz? Quizás, tal vez crié a una hija que aprendió que mi amor era sinónimo de compromiso. Y ahora, confundió el perdón con la debilidad. Pero ya no era el mismo padre que escondía sus penas para no molestarlo. Ahora entendí que no es suficiente amar. Es necesario enseñar a ser amado también. Y amar no es dejarlo todo. Amar es poner límites. Porque donde no hay límite, comienza el abuso. Y ahí es donde cambia la historia. Porque lo que descubrí esa semana era el último nudo de la madeja. Toda la verdad. Clara sabía de la deuda de Ramiro. Sabía sobre el casino. Y sin embargo, me pidió que detuviera el proceso. Ella lo sabía. Y eligió su bando. ¿Te imaginas lo que es darse cuenta de que tu hija, su propia hija, ayudaste a cavar la tumba donde intentaron enterrarte? Porque lo que hizo justo después fue más allá de la decepción. Fue la confirmación de que, a veces, la sangre no salva. Y lo peor de todo, aún estaba por llegar. Ramiro siempre tuvo una lengua más rápida que su ingenio, y fue esta prisa de querer controlarlo todo lo que terminó cavando el hoyo donde él mismo cayó. Recibí la noticia un martes por la mañana. Arturo, mi amigo de décadas, se presentó en el café con una expresión seria y un teléfono celular en la mano. Escucha esto, Francis, pero respira hondo primero. Le doy al play. Era una grabación. Voz clara, sin ruido. Ramiro. Ese viejo está loco. ¿Crees que todavía estás a cargo de algo? Ni siquiera recuerda lo que firmó. Si yo fuera tú, no daría a conocer ningún crédito en su nombre. Es cuestión de tiempo antes de que lo pongan en un asilo. La voz de Ramiro sonaba cínica, como si estuviera hablando de un extraño. Pero era de mí de quien estaba hablando. A mi antigua empresa, donde trabajé 40 años con honor, sin un solo escándalo. El audio terminó con una risa ahogada y el sonido de una puerta cerrándose. Arturo hizo una pausa en la grabación y dijo: el director del sector crediticio, el señor Mauricio, estaba tan indignado que grabó la conversación por su cuenta. Dijo que si intentan usar este tipo de argumento en su contra en el proceso, él mismo testificará en su defensa. Te consideran uno de los empleados más honrados que han estado allí. Sentí una mezcla de alivio y dolor. Alivio porque la verdad siempre encuentra un camino. Dolor porque todavía era mi yerno. Seguía siendo el hombre que mi hija eligió. Todavía era familia, incluso si no lo merecía. Tomé el audio y se lo llevé directamente al doctor Echeverría. Escuchó atentamente, sin interrumpir. Luego me miró con una seriedad que yo conocía bien. Con este material, don Francisco, tenemos un instrumento valioso. No solo para desenmascarar cualquier intento de alegar senilidad en el proceso, sino también para mostrar la mala fe clara y objetiva de su yerno. Esto incluso puede interpretarse como un intento de fraude o manipulación judicial.
El médico preparó los documentos, adjuntó el audio y lo presentó ante el juez y el jefe de policía que ya estaba siguiendo el caso. La reacción fue rápida. El jefe de policía me llamó al día siguiente. Don Francisco, estamos haciendo un seguimiento. Cualquier cosa más grave. Tenemos motivos para investigar por calumnia. Tenías razón al no enfrentarte a él personalmente. Ese día volví a caminar lentamente por las calles de Tlaquepaque. Olí el olor del maíz tostado, el ruido de las campanas de la parroquia, el sonido de los niños corriendo detrás de una pelota en la plaza. Estaba en paz. No porque haya ganado, sino porque dejé de perder. Y en este momento de la vida, dejar de perder ya es una gran victoria. El silencio que una vez me agobió, ahora me sostenía. Era el sonido de la verdad que se hacía oír, incluso sin gritar. Ramiro trató de gritar, trató de distorsionarlo, traté de borrarlo, pero cada paso que daba para enterrarme era un paso que estaba dando hacia su propio fin. Esa semana recibí otro mensaje anónimo, esta vez impreso. Una foto de Ramiro sentado en un bar con dos hombres, fichas de juego en la mesa, conversación acalorada. La nota decía, no se detiene, y pronto cobrará caro a quien esté a su lado. Me quedé con la imagen. No usar, pero para recordar. Recordar el tipo de hombre que casi se llevó mi nombre con él, y entender que la justicia a veces se construye lentamente, casi invisiblemente, pero con precisión, como el agua que cava la piedra, como un viento que derriba la hoja podrida sin hacer ruido. Y si estás aquí conmigo, escuchando todo esto, es porque crees que hay dignidad incluso en el silencio. Sigo contando esta historia porque sé que, en algún lugar, alguien puede estar experimentando algo similar, y tal vez necesites escuchar a un anciano obstinado como yo, que vale la pena levantarse, vale la pena proteger tu historia, incluso si nadie la cree al principio. Pero cuidado, porque lo que hizo Ramiro después, en la desesperación de ver que todo se le escapaba de las manos, fue aún menor. ¿Crees que tuvo el coraje de intentar invadir mi espacio más sagrado? Porque en la siguiente parte, comprenderás hasta dónde llega un hombre que siente que ha perdido el control. ¿Y qué pasa cuando cruza la línea de lo que es perdonable? La campana sonó por primera vez a las 9:30. Yo ya estaba sentada, en el mismo banco de madera que ocupaba cuando todavía llevaba a Clara los domingos, de la mano, con el pelo recogido en un lazo rojo que Lupita eligió con tanto cariño. La parroquia de San Sebastián se mantuvo igual, las coloridas vidrieras que filtran el sol, el olor a vela y flor mezclado con incienso, los fieles llegando poco a poco con pasos lentos y los ojos aún hinchados por el sueño. Era la misa de las 10 a.m., la que toda la ciudad respetaba, y ese día sentí que algo era diferente. No era el altar, ni el sacerdote, ni el tiempo. Era el aire, un silencio más espeso, una extraña expectativa, el tipo de clima que precede a algo que nadie sabe cómo nombrar. Cuando el padre Luis comenzó su homilía, habló sobre el arrepentimiento y la reconciliación. Dijo que el perdón es más fuerte cuando no exige nada a cambio. Y fue entonces, justo después de que se compartió la palabra, que Clara se puso de pie. La gente se dio la vuelta lentamente. Estaba sola, sin Ramiro. Llevaba un vestido sencillo, el pelo suelto y la cara sin pintar. Pero lo que más me llamó la atención fueron los ojos. Ya no tenían arrogancia, ni miedo. Tenían la verdad. Le pidió al sacerdote el micrófono y respiró hondo. Toda la iglesia estaba en silencio. Incluso los más distraídos se detuvieron. Me quedé quieto. Acabo de escuchar. Soy Clara Morales, comenzó. Y hoy necesito pedir perdón, no solo a mi padre, sino a todos los que un día pensaron que sabían quién era yo. Ella tragó saliva. Su voz temblorosa pero firme. Mi padre me crió solo desde que mi madre se fue. Me puso en las mejores escuelas, incluso con zapatos pinchados. Me dio una casa, un estudio, una fiesta de bodas. Y sin embargo, dejé que lo humillaran dentro de su propia casa. Fui cómplice del desprecio, de egoísmo, de un plan que hoy me avergüenza. La iglesia permaneció en silencio. Algunas damas ya estaban llorando suavemente. Ella continuó. Me perdí, padre. Me perdí en un matrimonio que parecía amor, pero era interés. Y cuando mi padre trató de advertirme, elegí proteger la mentira. Y tiré al único hombre que nunca me dio la espalda. En ese momento, me miró. No como una hija parece papá, sino como alguien que ve, por primera vez, la profundidad de su propio error.
Papá, no espero que me perdones, pero necesitaba que todos lo supieran, que nunca me negó nada. Y eso, aún así, lo negué. Entregó el micrófono, regresó al banco y se sentó con la cabeza gacha. El sacerdote no dijo una palabra. No lo necesitaba. La iglesia se quedó en silencio unos segundos más, hasta que alguien detrás de mí murmuró: «Es un hombre de fibra, este don Francisco». Otro respondió: «Se ha hecho justicia». Y en ese momento, solo asentí. No lloré, no lo abracé. Simplemente respiré, porque la justicia, a veces, no grita, solo se cumple, en voz baja, frente a todos. Hay cosas que vivimos y guardamos, pero tal vez contándolas, ayudamos a otro corazón a respirar. Dale me gusta a este video y regístrate, y hagamos que esta historia llegue a quienes la necesitan, que sirva como espejo, advertencia o abrazo, porque la vida enseña a su tiempo, y a veces, solo aprendemos cuando todo se desmorona. Pero ese domingo, aún no era el final, porque cuando regresé al hotel, al final de la tarde, había un sobre esperándome, y dentro de él, una confesión, pero no la de Clara, de otra persona. Y ahí comenzó el resultado que nadie esperaba. ¿Estás listo para ello? Porque lo que vino después selló todo. El sobre estaba allí, encima del mostrador de recepción del hotel, con mi nombre escrito a mano, papel grueso, letras corridas, sin remitente. Lo abrí con cuidado, ya acostumbrado a las sorpresas que no venían con lazos. Dentro había una copia impresa de un correo electrónico, reenviado por alguien que aún prefería el anonimato. Fue una queja formal, dirigido a la junta directiva de la concesionaria donde trabajaba Ramiro. Firmado por un ex empleado, con pruebas adjuntas, documentos falsificados, intentos de liberar vehículos sin aprobación e incluso una propuesta de soborno registrada en mensajes. Las palabras fueron duras. Este hombre no solo empaña el nombre de la empresa, sino que también representa un riesgo directo para la integridad de nuestro sector financiero. Y más abajo, en negrita, varios colegas saben que trató de falsificar documentos en nombre de su suegro. Me quedé quieto, leyendo y releyendo, hasta que el peso de lo que había allí se asentó sobre mi pecho. El castillo de mentiras se estaba desmoronando, y él mismo había encendido el fósforo. 2 días después, llegó la noticia. Ramiro había sido despedido con causa. Me atraparon tratando de acceder a datos restringidos fuera del horario de atención. Trató de justificarse, pero la junta ya tenía los documentos. La queja circuló discretamente entre bastidores. Y mientras la desgracia camina en línea, no pasó mucho tiempo para que llegara el segundo golpe. El gerente de seguridad del Casino Guadalajara, un conocido de un viejo amigo mío, me dijo en una conversación informal que los cobradores de deudas habían estado persiguiendo a Ramiro durante semanas. Pero ahora, sin salario, sin un puesto y con un nombre sucio, se ha convertido en un blanco fácil. La escena llegó 2 días después. Un video comenzó a circular por WhatsApp, en el grupo parroquial, en los grupos de antiguos colegas del banco, incluso en los empleados de las cafeterías. Ramiro, rodeado de 2 hombres en el mercado de San Juan de Dios. Le gritaron, lo acusaron en voz alta, lo llamaron estafador. Trató de explicarse, gesticuló, pero la multitud ya se estaba formando a su alrededor. Alguien grabó todo, y eso se volvió viral. En menos de 24 horas, su nombre ya no estaba vinculado a la imagen de un buen vendedor, sino al título de «El yerno que intentó robar a su suegro». Clara me llamó el mismo día. La voz era diferente. Ya no era la hija mimada, ni la mujer desesperada. Era alguien que, por primera vez, parecía haber despertado de una pesadilla. «Papá, solicité el divorcio. Le entregué al juez todo lo que tenía. Le dije que era cómplice, que cerré los ojos, que mentí, pero que me manipuló desde el principio, y que todo lo que dijiste era verdad». No había espacio para que yo respondiera. Colgó poco después, pero ya no era necesario. Lo que había que decir era, por primera vez, en voz alta, frente a la justicia, Clara ahora confirmó lo que todos ya veían con sus propios ojos. Y si todavía estás aquí escuchándome, déjame decirte algo. A veces, pasamos toda la vida tratando de arreglar a aquellos que no quieren ser arreglados, tratando de salvar a los que se están ahogando, pero Él es el que te derriba. Y cuando finalmente te sueltas, el silencio que queda no es culpa, es un alivio, es paz, es un nuevo comienzo. Ramiro desapareció durante unos días después del video, pero no pasó mucho tiempo para que surgieran los rumores.
Se dice que intentó abordar a Baja California, pero una citación se lo impidió. Los acreedores comenzaron a llamar a la puerta de la casa que, por cierto, ya no era suya. La recuperación fue aprobada. En menos de una semana, Clara tuvo que irse. Regresó a la casa de su madre, en el campo. Ramiro, nadie lo sabía con certeza. Algunos dijeron que se escondía en un vecindario periférico. Otros, que intentó salir del país por la frontera. Pero la verdad es que ya no importa, porque lo que cayó allí no fue un solo hombre. Era la mentira, la farsa, la máscara, mi reputación, la que trató de destruir, ha regresado a través del tiempo. Uno por uno, los vecinos, los conocidos, los colegas de la vida, me enviaban mensajes. Siempre supimos quién era usted, don Francisco. El mundo gira. Tu silencio te enseñó más que cualquier escándalo. ¿Y yo? Simplemente continué con mi café en la plaza, mi periódico en mi regazo y mi cuaderno de tapa negra en mi bolsillo. Allí, seguí escribiendo no solo recuerdos, pero aprendiendo, porque esta historia, aunque llena de dolor, todavía necesitaba un final. Y lo que sucedió en esa última audiencia fue el punto final que ninguno de nosotros esperó. Y si yo fuera tú, no me perdí nada de lo que viene después, porque la justicia todavía tenía un regalo más reservado para mí. Regresé a esa casa por última vez. No había más muebles, ni pinturas en las paredes. El silencio era diferente ahora. No abandono, pero esperando. Esa buena espera, como la de alguien que sabe que algo nuevo está a punto de comenzar. Caminé por las habitaciones con pasos lentos, pasando la mano por los marcos de las puertas, por las esquinas de la cocina donde Clara solía sentarse en el mostrador con los libros abiertos, pidiendo ayuda con las matemáticas. Tantos domingos, tantos cafés, tantos silencios soportados en nombre de una paz que solo existía en el exterior. Pero ahí, ese día, la casa era diferente, no por lo que guardaba, sino por lo que estaba a punto de ofrecer. Tomé la decisión sin consultar a nadie, porque ya no necesitaba aprobación. Después de hablar con la gente de la Fundación San Benito, un grupo serio que cuida a personas mayores sin familia, sin hogar, sin memoria, supe. Era allí donde podía renacer. La casa donde me expulsaron se convirtió en un refugio. Hogar, refugio. 3 damas llegaron con pequeñas bolsas y ojos cansados. Una de ellas, la señora Mercedes, me tomó de la mano y dijo: «Gracias, señor. Aquí ya hay un olor a dignidad». Solo sonreí. Ayudé a llevar las almohadas. Colgué un jarrón nuevo en el porche, y en el patio trasero, bajo el fuerte sol del mediodía, planté un árbol. Pequeño, todavía frágil, pero firme. Un hipé morado. Lo elegí por la flor que explota en silencio, cuando nadie lo espera. Planté sin ira, bruscamente, solo con la certeza de que lo que la vida le ha quitado, a veces, lo devuelve en forma de misión. El vecindario se acercó. Algunos ayudaron con comestibles, otros con muebles donados. El mismo vecindario que alguna vez fue cómplice del silencio, ahora aplaudía por la transformación. La casa que una vez sirvió como escenario para la falta de respeto y la codicia, ahora albergaba historias similares a la mía. Cicatrices diferentes, pero dolores de hermana. La herencia se convirtió en otra cosa. Ni una firma, ni un papel pasó por una notaría. Se convirtió en un gesto, un legado, y más que nada, una advertencia de que la dignidad no tiene edad. Clara nunca regresó allí. Y no esperaba que volviera. Hay ausencias que ya no duelen, solo enseñan. Cuando el abogado me entregó los documentos finales, con la donación registrada e irreversible, simplemente la firmé. No lo dudé, porque ya no me acompañaba ninguna pena, solo un recuerdo. Y a veces, el recuerdo es solo una forma de mantener vivo el camino que tuvimos que recorrer para llegar aquí. Y si me has escuchado hasta aquí, te lo agradezco, porque contar esta historia también es una forma de curación. Pero no creas que ha terminado, porque lo que encontré, poco tiempo después, dentro de un sobre olvidado en el último cajón de mi viejo escritorio, cambió por completo la forma en que entendía todo lo que sucedía. ¿Crees que la vida ha dicho toda la verdad? Así que prepárate, porque el pasado aún tenía una última carta que jugar. Amaneció sereno en Ajijic. El lago, abajo, reflejaba el cielo como un espejo tranquilo y sin prisas. Preparé mi café en la vieja tetera de esmalte azul, la misma que me había acompañado desde los tiempos en que Clara todavía dormía hasta tarde los domingos. El olor a café mezclado con el silencio de la mañana llenó la cocina de una manera que ninguna palabra podía hacer. Me senté en el porche,
frente al lago de Chapala, con el periódico doblado en mi regazo y la cabeza llena de recuerdos. No eran fantasmas, no, eran compañeros. Porque con el tiempo, incluso los dolores aprenden a sentarse a nuestro lado, sin hacer ruido. Fue allí, en el columpio de la silla de paja, donde comencé a pensar, cuánto guardé silencio. Mucha gente piensa que el silencio es debilidad, que los que no gritan, consienten, que quien se traga una rana, lo acepta todo. Pero aprendí, tarde, tal vez, que el silencio, cuando proviene de aquellos que han vivido demasiado, no es sumisión, es estrategia, es dignidad en estado puro. No grité, no golpeé la mesa, no me vengué con mis manos, pero todo lo que me rodea hoy, esta paz, este lugar, esta libertad, ha sido conquistado en silencio. Su foto estaba allí, apoyada contra la pared, Lupita sonriendo, con Clara aún pequeña en su regazo, los dos ojos iguales, el mismo brillo que un día me hizo prometer que nunca me perdería nada. Y no lo dejé. Pero la vida está hecha de curvas. A veces nos perdemos. A veces el que se pierde es el otro. Clara se alejó. Sí. Se dejó llevar. Sí. Pero hubo un momento, allí en la iglesia, frente a todos, donde comenzó a regresar. No por el hogar, sino por la verdad. Eso es todo. Eso fue más de lo que esperaba. Sé que mucha gente no entiende. Si fuera mi hija, no lo perdonaría. Después de todo lo que hizo, lo corté para siempre. Pero ya sabes, hay una cosa que nadie nos quita. El recuerdo del amor. Vi nacer a Clara. Vi sus primeros pasos. Vi su dolor cuando su madre se fue. Vi su alegría cuando pasó la universidad. Vi el miedo en sus ojos cuando le dijo sí a Ramiro. Y aunque me lastimó, ninguno de estos recuerdos dejó de existir. Simplemente cambiaron de lugar dentro de mí. Pero perdonar no es olvidar. De nada. Olvidar sería borrar el camino que me trajo aquí. Sería escupir sobre mi propio valor. No lo he olvidado. Y no lo olvidaré. Porque era la memoria lo que me mantenía estable. Eso me hizo retirarme cuando quise ceder. Eso me hizo seguir adelante cuando todo decía que volvería. Era recordar quién era yo. Que no dejé que me transformaran en lo que no soy. ¿Sabes? Hay una frase que escuché una vez y nunca abandoné mi cabeza. A veces, la justicia llega en el momento del silencio. Y eso fue todo. Eso fue exactamente. Cada paso que daba fuera de esa casa, cada palabra que no respondía, cada lágrima que contenía, todo esto ha allanado el camino aquí. Un camino sin pena, pero con memoria. Sin venganza, pero con reparación. Sin aplausos, pero con paz. Y si todavía estás aquí conmigo, escuchando hasta ahora, sepa que no digo esto para acusar a nadie, ni siquiera para convertirme en un héroe. Te lo digo porque sé que, ahí fuera, hay mucha gente pasando por cosas similares, y a veces, todo lo que necesitamos es saber que alguien logró salir del otro lado, que el dolor no fue en vano, que hay una cura, que hay un nuevo comienzo, y sí, que hay justicia, incluso cuando llega lentamente. Pero esa tarde, mirando el lago y escuchando el viento pasar lentamente a través de las hojas, lo supe. Sabía que aún quedaba una última página, algo que me estaba esperando, algo que aún no se había revelado. Y cuando sonó el timbre, allí mismo en la puerta del balcón, con pasos ligeros y vacilantes, me di cuenta. El pasado había regresado, pero no para derribarme, para darme una verdad que nunca esperé escuchar. ¿Quieres saber cuál fue? Así que escucha, porque el final de esta historia, nadie podía predecirlo. Clara llegó el sábado, como dijo que lo haría. Llegó lentamente, con un abrigo ligero y una mirada que ya no pedía perdón, sino que ofrecía la verdad. Se sentó frente a mí en la cafetería, pidió el mismo café con canela que le encantaba a su mamá, y se quedó en silencio. A veces, el reencuentro no necesita palabras, solo presencia. Habló de terapia, de días de llanto, de vergüenza propia. No justificó nada, simplemente contó. Y eso, para mí, ya era un comienzo. Lo escuché todo sin interrumpir, y simplemente dije, el tiempo lo dirá. Y realmente lo hizo. Porque en ese momento, por primera vez en años, pude mirar a mi hija sin el peso del dolor, solo con el cuidado de alguien que ya ha aprendido que el amor sin respeto es como una casa sin cimientos, hermosa por fuera, peligrosa por dentro. Terminamos el café sin promesas. Se fue con un breve abrazo, pero yo me quedé allí, mirando el lago. Y en el reflejo del agua, entre las hojas que bailan con el viento,
Juro que vi la sonrisa de Lupita, como diciendo, ahora sí, Francisco, ahora lo entiendes. Porque protegerse también es una forma de amar. La vida me ha enseñado que podemos estar en silencio sin disminuirnos. Puedes irte sin abandonar. Puedes decir no y seguir siendo amoroso. Mi historia no se trata de rencores, se trata de límites, sobre la dignidad, sobre recordar que nuestro tiempo también es sagrado, que envejecer no se trata de borrarse a uno mismo, se trata de volverse más completo, y que a veces la justicia no llega con martillo y sentencia, llega en el silencio de un café tomado en paz, después de años de guerra emocional. Si te has quedado conmigo hasta aquí, quiero agradecerte desde el fondo de mi corazón. Cada palabra que compartí aquí fue con la esperanza de que, en algún rincón de este mundo, alguien se sintiera menos solo. Si esta historia te conmovió de alguna manera, déjame un abrazo en forma de me gusta. Ayuda a que este canal continúe. Y si quieres volver para el próximo café, inscríbete aquí. La casa es sencilla, pero el corazón es grande. Escribe en los comentarios de qué ciudad me estás escuchando, para que sepa lo lejos que ha llegado esta historia. Y activa la campana, ¿ves? De esa manera no pierdes cuando el café se vuelve a preparar, porque todavía hay mucha historia almacenada en mi baúl. Y si quieres escuchar, te lo seguiré diciendo. No te vayas todavía. Escucha la próxima historia real que aparecerá en la pantalla. Recuerda siempre, cada arruga cuenta una historia, y cada historia tiene una fuerza. Mira el siguiente video aquí en el canal con otra historia increíble.